ese abuelo tenía otro papá que venía siendo ¿quién? El bisabuelo. El bisabuelo. Así es de que vamos a remontarnos hasta el bisabuelo de Josías para tratar de entender un poco genealógicamente lo que le pasa a esa familia. Y miren lo interesante, nos dice la Biblia que el bisabuelo, ¿cómo se llama? En el capítulo 18. Ezequías. Ezequías es el bisabuelo de Josías. Qué interesante. Y ese bisabuelo, ¿saben? Dice la Biblia en el capítulo 1, perdón, en el versículo 1 del capítulo 18, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Ahora, 25 años también es una edad bastante joven para enfrentar el reinado de una nación tan poderosa como era Israel para su momento. ¿Saben? 25 años. Dice que reinó en Jerusalén, ¿cuántos años? 29 años. 29 años. ¿Saben ustedes? Datos curiosos, interesantes. Déjenme le doy estos datos porque nos sirven. Durante 29 años reinó Ezequías, y esos 29 años, escúchame bien, ¿sí? Ezequías hizo algo bueno. De hecho, si usted lee el versículo 5, dice que no hubo ni antes ni después de él otro rey como Ezequías. Pero ¿qué fue lo que lo hizo diferente a Ezequías de los demás reyes? ¿Saben qué lo hizo diferente? Que todos los días, mañana y tarde, el rey Ezequías mandaba a los sacerdotes que le leyeran el libro de la ley al pueblo. Todos los días, eso era religioso. Mañana y tarde salían los sacerdotes en todas las provincias y les leían el libro de la ley. ¿Cuál era el libro de la ley? ¿Ah? ¿Cuál era el libro de la ley? Los mandamientos. Esos son los mandamientos. Pero ¿cuál era el libro de la ley? El libro de la ley era el Pentateuco. ¿Sí? Le llaman los judíos la Shema. Y esa Shema eran 5 libros. ¿Cuáles? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Eran los 5 libros de la ley. Y esos 5 libros eran leídos. ¿Por qué eran leídos esos 5 libros? Porque en esos 5 libros, en Génesis, ¿qué podían aprender ellos? Pues ¿quién los creó? Dios creó el universo, Dios creó la tierra, Dios nos creó a nosotros, nos creó en 7 días, nos dejó el sábado, dejó la familia. O sea, en esos libros estaba el contenido que necesitaba el pueblo para entender que nosotros somos seres humanos provistos por un Dios, por un plan inteligente que el Señor diseñó al crear esta tierra. Y ahí estaban sus normas. También Éxodo le enseñaba que antes éramos esclavos, pero que llegamos a ser libres, porque el Señor mandó a Moisés y Moisés lideró al pueblo para poder ir y libertarlos de la esclavitud. Luego en Levíticos podían observar todas las leyes de salud, todas las leyes litúrgicas, todo lo que tenían ellos que saber para poder vivir. En Números ellos iban a conocer todo lo que tenía que ver con el santuario, ¿sí? Y Deuteronomios también en cuanto a la ley y el buen accionar de ellos como hijos de Dios. Así de que esos libros eran importantes, y Ezequías todos los días, mañana y tarde, mandaba a que leyeran el libro. Pero resulta de que él duró ¿cuántos años reinando? Ojo, porque son preguntas para mañana. Son preguntas para mañana. Mañana les van a preguntar eso para los regalos. ¿Cuántos años reinó Ezequías? 29 años, no se pierda eso. Pero luego de él se levantó, se murió y se levantó otro rey. ¿Cómo se llama el rey? ¿Cómo se llama el rey? Vamos al capítulo ¿qué? 21. Capítulo 21. Ese que se levantó después del bisabuelo de Josías es el abuelo de Josías. ¿Y cómo se llamaba el abuelo de Josías? Manasés. Manasés, miren lo que dice la Biblia. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén ¿cuántos años? Otra pregunta. 55 años. ¿Pero qué dice la Biblia que hizo Manasés? Vea, no solamente hizo lo malo, dice la Biblia, sino que la Escritura dice
que Manasés se excedió en hacer lo malo, hasta provocar la ira de Dios. Y saben que lo interesante, cuando usted lee Éxodo 34, dice la Biblia que Dios es tardo para la ira. Oiga, vea eso. Hay que conocer, tal vez durante la semana conozcamos la historia de esta familia y conozcamos una historia interesante de perdón y reconciliación a través de Manasés. Pero Manasés, ¿saben qué ocurrió? Durante 55 años reinó e hizo todo lo contrario de su papá. ¿Qué era lo que hacía el papá? ¿Qué era lo que hacía el papá? Instruía al pueblo diariamente, mañana y tarde, con el libro de la ley. ¿Para qué? Para que todo el pueblo supiera cómo es que se debe vivir. Pero resulta de que Ezequías ya no hizo eso, sino que Ezequías empezó con un gobierno totalmente corrupto, un gobierno donde empezó a hacer lo que él veía que hacían las demás naciones. Empezó a seguir el ejemplo de otros hasta convertirse en un rey que hacía peores cosas que los que estaban. Esa fue la situación de Manasés. Y en esas, a los 55 años de haber reinado, murió, y en su lugar se levantó su hijo, que viene siendo ¿quién? ¿Quién viene siendo? El papá de Josías. Ya vimos al bisabuelo, al abuelo, ahora el papá. Y el papá usted lo encuentra en el versículo 19 del mismo capítulo. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Pregunta, ¿cómo se llamaba el bisabuelo de Josías? Manasés. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llamaba el abuelo? Ezequías. No, el bisabuelo, ¿quién era? Ezequías. ¿Y el abuelo quién era? Manasés. Ajá. ¿Y el papá? ¿Y quién? ¿Cómo se llama el papá? Amón. Ahora, ¿qué le pasó a Amón? Vean lo que le pasó a Amón. Dice que de 22 años era Amón. Estoy leyendo el versículo 19 del capítulo 21. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. ¿Y reinó cuántos años? 2 años. Oiga, este solamente reinó 2 años. ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Por qué reinó solo 2 años? Solo malo también. Ah, bueno, la Biblia dice también que hizo todo lo malo, pero nos cuenta que la gente conspiró contra él. ¿Y qué? Los que gobernaban con él conspiraron contra él y lo mataron. Pero cuando el pueblo se dio cuenta de que habían conspirado contra el rey, buscó a todos los que habían conspirado con él y los mataron también. Así de que como todo era por descendencia, ahora se fueron a buscar quién sería el sucesor de Amón. ¿Y quién era el sucesor de Amón? Josías. Josías, porque su hijo era Josías. Ah, ¿por qué llegó? Escúcheme bien, ¿por qué llegó Josías a ser rey? Porque mataron a su papá cuando él tenía 8 años. ¿Usted se imagina eso? Que le maten a uno al papá. Eso tiene que ser un dolor muy grande. ¿Sí? Un dolor muy grande. Pero Josías se levantó y llegó a ser el rey de Israel. ¿Y saben qué es lo interesante? ¿Qué dice la Biblia que hizo Josías? Dice que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. A pesar de toda esa situación familiar tan difícil, ese niño decidió hacer lo correcto. Es que los niños pueden decidir hacer lo correcto. A veces pensamos que los niños no tienen voluntad o que los niños no pueden decidir. No, los niños tienen que decidir. Claro, necesitan a alguien al lado que les ayude. Pero los niños también pueden decidir hacer lo correcto. Josías, sí, dice la Biblia, dice que cuando comenzó a reinar era de 8 años, leo el capítulo 22, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedidía, hija de Adaía, en Bosca. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Está bien? Así de que la introducción de la vida de Josías, de este niño, es que él empieza a hacer lo correcto. Pero escúchenme, a los 18 años del rey Josías, ¿cuántos años tenía Josías? 18. No.
escúchenme bien, escúchenme por favor. A los 18 años del reinado de Josías, ¿cuántos años tenía Josías? 26 años. 20, ya me confundieron ustedes. 18 más, ¿cuánto? 26 años. O sea, cuando tenía 26 años, Josías, ¿qué pasó? Escúchenme bien, eso es importante. Eso es importante. A los 18 años del rey Josías, dice, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo, o sea, a los 26 años, Josías tomó una decisión y dice que mandó a su secretario, sí, a su escriba, a la casa de Jehová, o sea, a la iglesia, al templo. Y miren lo que dijo. Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. ¿Qué fue lo que mandó a hacer Josías a su secretario para que fuera a hablar con el sacerdote? A reparar la casa. ¿Saben por qué? Escúchenme bien. ¿Por qué este relato es importante? Porque este relato está en el contexto de una reforma que ocurre en el gobierno de Josías. Pero esa reforma ocurre porque Josías, en su gobierno, hay un hallazgo. Encontraron algo. Miren lo que dice la escritura en el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando empezaron a reparar la casa? ¿Cuál libro? ¿Y cuál es el libro de la ley? Pentateuco. Y lo encontraron porque estaba perdido ¿hacía cuánto? Desde el bisabuelo. A ver, ¿quién se arriesga y me dice cuántos años estuvo perdido ese libro? Uy, premio para esa persona que me diga ahorita así rápidamente. ¿Cuántos años estuvo perdido el libro de la ley? Sin pedir ayuda. Por favor. Ahí están pidiendo ayuda. No, a ver, hagan la cuenta. Y el otro 2. A ver, ¿cuántos años estuvo perdido? ¿Saben que ese dato es supremamente interesante? No. ¿Quieren que lo hagamos juntos? 28. Tampoco. Están adivinando. Pónganle cuidado, escúcheme. Durante el reinado de Ezequías estuvo perdido el libro. No, en ese reinado fue cuando se leía en la mañana y en la tarde. Y es el reinado donde mayor esplendor y mayor espiritualidad tuvo el pueblo de Israel. Pero ¿en qué reinado se perdió? Manasés. ¿Y cuántos años reinó Manasés? 55. Ahí van 55. Más en el reinado de Amón. ¿Tenían el libro? No. ¿Y cuántos años reinó Amón? 2. ¿Cuántos lleva entonces? 57. Más los 18. Más los 18 del reinado de Josías. Porque tan solo, escúchame bien, cuando Josías tuvo 26 años, fue cuando él conoció el libro. 75 años. Excelente. Escúchame bien. Escuchen porque eso es importante. ¿Cuántos años estuvo perdido el libro de la ley? 75 años. ¿Y cuántos años dice la Biblia que puede llegar a vivir una persona? 70. 80 y 90 años. ¿Saben una cosa? El libro de la ley estuvo perdido casi una generación completa. Oiga, esto es trascendente, esto es importante. ¿Por qué? Escúchenme bien.
Porque mientras que el libro estuvo y se leía, la gente, las familias podían entender qué tenían que hacer. Sabían lo que Dios pensaba, sabían lo que Dios había hecho, sabían lo que Dios quería para ellos. Pero durante una generación ya no se supo qué era lo que Dios quería, ni lo que Dios pensaba, ni lo que Dios les pedía hacer. Entró en oscuridad el pueblo, la familia, la gente. ¿Y saben qué pasa cuando entra en oscuridad una nación? Dice, a mí me encanta como lo dice el Señor, se lo dijo a Jonás. ¿Qué le dijo a Jonás de Nínive? ¿Saben? Le digo, vaya y predique, porque es que esa gente, ¿saben? Ellos no saben distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y saben qué ocurre? En una sociedad que va perdiendo la palabra, que va perdiendo la ley de Dios, a lo bueno le llaman y a lo malo le llaman. ¿No le parece que eso es lo que está pasando? ¿No le parece que eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo? Y a veces nos está ocurriendo en la iglesia, porque nos decimos llamar cristianos, pero hemos perdido el libro. Hemos perdido el libro. Hemos perdido el libro que nos enseña hacia dónde debemos llevar nuestro hogar, hacia dónde debemos llevar nuestra familia, hacia dónde debemos llevar nuestra vida. Hemos perdido el libro y cada uno empieza a hacer lo que se imagina. Ya no hacemos lo que debemos hacer, sino lo que nos imaginamos que debemos hacer, porque se ha perdido el norte. ¿Saben? A mí me llama la atención, mire lo que pasa, versículo 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Miren lo que pasa, miren cómo reacciona el rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. ¿Qué significaba que rasgara sus vestidos? ¿Qué significaba? Lo que significaba esa acción, lo que significaba era que estaba dolido, estaba asombrado y se sentía triste. Esa era la expresión, ¿sí? Si un judío rasgaba sus vestidos, era señal de dolor, de tristeza, ¿sí? Y era un dolor profundo. ¿Y saben por qué? Porque Josías, tan solo cuando tenía 26 años, fue que se dio cuenta de lo que decía la palabra de Dios. ¿Saben? Esa es la historia de muchos de nosotros, que la Biblia se nos abrió quizás en cierto momento de nuestra vida, antes no conocíamos. ¿Saben? En una vez en Cali, Daisy, estaba yo ahí trabajando en Cali, en la sucursal del cielo. La hermana Daisy es de la sucursal del cielo, dicen en Colombia. Y estaba yo ahí y de repente sonó el teléfono, ¿no? Timbraba y timbraba y timbraba. Y yo fui y contesté la llamada, era mediodía, y era una dama que vivía en Estados Unidos, no podía viajar nuevamente a Colombia. Y ella dijo: ¿sabe una cosa? Yo busco un pastor. ¿Con quién hablo? Yo le dije: ¿hablas con un pastor? Pues yo lo necesitaba, pastor. Yo quiero que usted vaya a mi casa. Mi papá se está muriendo. Por favor, vaya a mi casa. Y ¿sabe una cosa? Yo fui a la casa de esa persona, que era justamente ahí atrásito de donde yo estaba. Era muy cerca. Y cuando yo llegué a esa casa, sí, toqué la puerta. Y ahí en el segundo piso salió una persona, me miró y dijo: ¿usted es el pastor Juan Pablo? Yo: sí, por favor, siga. Y me abrió la puerta y yo seguí, subí la escalera y ahí estaba el Señor. Había un señor enfermo, acostado en una cama, pero no se estaba muriendo como me dijo la señora. Estaba enfermo, estaba en exámenes, pero su hija estaba preocupada y ella se preocupaba de saber de que su papá se podía morir sin conocer del Señor. Entonces me dijo: por favor, vaya y predíquele la palabra. Así de que yo subí, compartimos un rato, charlamos, él se rió, me di cuenta que no estaba tan grave como ella decía, pero sin embargo fue una bonita ocasión. Yo le dije: yo quiero abrir la Biblia, me encantaría compartirte algo de la palabra, ¿me permites? Y él me dijo: claro que sí, pastor, con mucho gusto. Yo: pero tú tienes Biblia. Y me dice: claro, pastor, acá tenemos Biblia. Y pues tráela para que
tú leas del mismo lugar donde yo voy a leer. Y entonces él le dijo a su hija, mi hijita, hágame el favor, tráigame la Biblia. Y ahí empezó la búsqueda. ¿Saben? Yo veía que ella pasaba de un cuarto a otro cuarto, de otro cuarto a otro cuarto, y cuando pasaba me decía, ya voy, pastor, ya voy. Y ella empezó a preocuparse porque la buscó y no la encontraba. Llegó su hijo, ¿sí? Venía de la calle, y llegó el hijo y le dijo, mijito, ¿usted sabe dónde está la Biblia? Y le dice, mamá, si no sabe usted que es su Biblia, mucho menos yo. Y ahora los dos empezaron a buscar la Biblia, a buscarla. Pasaron tal vez 30 minutos hasta que de repente él llegó con la Biblia, con el libro, así lo empezó a limpiar por todo lado, lo soplaba para quitarle el polvo. Y le digo, mamá, vea, usted la tenía por allá debajo de un poco de libros. Ahí está la Biblia. ¿Saben? La urgencia de ese hogar era que ellos encontraran ese libro que les mostraría el camino que debían seguir. Amén. Escúchame. Todos nosotros tenemos un hogar. Todos nosotros tenemos una familia y queremos que las cosas anden bien. Pero saben, en ocasiones queremos que anden bien a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la manera de Dios? Pues a través de la palabra. Así de que lo que vamos a hacer es desempolvar el libro, es buscar la palabra para empezar a preguntarle la palabra acerca de aquello que necesitamos saber como familia. Esta es la introducción del tema. ¿Saben por qué? No se rían, que eso es verdad. ¿Saben por qué? Porque lo que pretendo hoy, con la ayuda de Dios, es que usted y yo conozcamos cómo se resuelven los conflictos en el hogar a la luz de la palabra. Amén. No a la luz de un psicólogo. Yo soy terapeuta familiar, tuve la oportunidad de estudiar terapia de familia. Y hay muchas teorías, y hay muchos métodos, y hay muchos que se pueden citar para hablar de resolución de conflictos. Pero yo quiero que vayamos a la palabra de Dios y que veamos cómo podemos hacer de nuestro hogar un hogar realmente como Dios quiere. Y ese es el tema de nuestro tema de esta noche. Así de que voy a invitar para que nos ayuden con la presentación. Si la puedes colocar enfrente y yo la voy pasando acá. ¿Sí? No me pasa, tienes que pasarla tú. No alcanza el control. ¿Sí? Síguela. No, dale. Atrás. ¿Sí? Atrás. Un hogar conforme a la palabra de Dios. Escúchenme bien. Vamos a ver eso. Yo quiero invitarle para que usted saque su Biblia, ¿sí? Y para que usted tome nota de esto, porque vamos a aprender. Aquí venimos a aprender, ¿sí? Y queremos trabajar. Así de que yo le voy a invitar, no solamente con este tema, a que usted esté hoy, sino esté mañana, esté el viernes, esté el sábado y esté la otra semana, porque luego vamos a terminar con una linda ceremonia. Y vamos a hacer una linda tarea aquí juntos como familia. Pero necesitamos ir creciendo en el Señor y atraiga todas las parejas que usted pueda conocer. ¿Por qué? Entre más conozcan, ¿saben? Más personas van a reconocer la bendición de conocer la palabra de Dios. Vamos a avanzar. ¿Sí? ¿Saben? Dice la Escritura, de modo que si alguno está aquí, en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas ¿qué? ¿Eso qué significa? Cuando yo acepto a Jesús, cuando yo le entrego mi vida al Señor, mi vida cambia. Amén. ¿Cambia por qué? Porque he decidido ya no seguir conforme a mi propio pensamiento, ¿sí, Ramón? Sino que ahora le entregué mi voluntad al Señor y le estoy diciendo, ¿sabes una cosa, Señor? Durante estos 26 años, como le dijo Josías, porque Josías conoció del Señor a los 26 años y rasgó sus vestidos y dijo, no, así, o sea, como yo he vivido, no es la forma, no es la manera, me he equivocado muchas veces, no he hecho las cosas correctamente, me equivoqué como rey, me equivoqué como esposo, me equivoqué como persona. Y saben, a mí me encanta la historia de Josías, porque si la sigue leyendo, se da cuenta que él hace una reforma. Él convoca a la familia, convoca a los ancianos, convoca a todos y le dice, hemos hecho mal, pero vamos a empezar a hacerlo bien.
vamos a hacer un pacto y vamos a hacer las cosas adecuadamente. Y saben, empezó Josías una reforma. Es lo mismo que debemos hacer nosotros. Saben, cuando empezamos nuestra vida espiritual, nacemos de nuevo, las cosas viejas, lo que había aprendido, todo lo que yo sabía, se queda atrás. Y ahora empiezo a aprender de nuevo. De nuevo, ahí ustedes pueden ver el ejemplo. Ese cochecito tiene un bebé. Y ese bebé nació y ahora es una nueva criatura. Y él no sabe nada, pero tiene una mamá que le va a empezar a enseñar. Amén. Ahora, ¿cuál es la tarea de la mamá? Enseñarle bien. Sí, pero ¿cómo ella va a saber? Sí, si no primero aprende del Señor. Si ella aprende y decide aprender del Señor y dice, oye, yo sé todo lo que he visto que otros han hecho con hijos, pero ahora yo voy a hacerlo diferente. Yo lo voy a hacer conforme a la palabra de Dios. Amén. Y voy a empezar a educar a mi hijo conforme a la palabra de Dios, pues él va a ser diferente. Amén. ¿Saben? Así pasa con el hogar, así pasa con la familia. Usted puede observar aquí, esto no ocurrió muy lejos, esto ocurrió acá cerca. Yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en Edison y ahí prediqué. De ahí fue que vine un miércoles a predicar acá, porque ese miércoles estaba libre, así de que pues, me encontré con algunos de ustedes acá. Pero ¿saben qué ocurrió en eso? ¿Saben qué ocurrió? Cuando fui a visitar, llegué el primer sábado y yo le dije después del almuerzo a una hermana, oiga, ¿tienen a alguien aquí a visitar? Me dice, sí, pastor, hay una parejita que ha venido a la iglesia, ¿por qué no vamos? Viven allí cerquita. Y entonces nos fuimos a visitarla, a esa parejita que ustedes ven ahí. Y esa parejita estaba sin casarse y empezamos a hablarle, a compartir con ella, a decirle de la palabra del Señor. Y digo, ¿sabe una cosa, pastor? Yo he querido casarme, pero no lo habíamos decidido. ¿Les gustaría casarse? ¿Sabe que sí? Yo quiero casarme. Y ahora hicieron planes para casarse. Ahí ustedes nos ven reunidos en la oficina del pastor Tinoco, justo era el pastor de la iglesia donde estaba. Y se casaron, hicieron su matrimonio y luego fueron ¿qué? Bautizados. Empezaron una nueva vida en Cristo Jesús. Aprendiendo de nuevo. Vamos a avanzar, Antonio. Vamos a avanzar. ¿Sí? Por favor. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo entrego mi vida al Señor? ¿Saben? Entro con el estudio de la palabra. Y miren lo que pasa cuando yo estudio la palabra. Al contemplar las grandes verdades